Muy bien, en el ejemplo 1 vimos cuando los datos eran dos lados. En este caso, en el ejemplo 2, vamos a ver la segunda situación que se puede presentar, cuando los datos son un lado y un ángulo. Siempre ese ángulo que me van a dar va a ser uno de los ángulos agudos, porque el ángulo recto ya lo tenemos implícito siempre en los datos. Entonces, si observamos acá, los datos son el lado AC, que mide 10 centímetros, vamos a colocarlo acá, y el ángulo B, que mide 62 grados. Entonces, las incógnitas que nos quedan por resolver serían el lado AB, el lado BC y el ángulo C. En este caso, que tenemos como datos un ángulo, me conviene comenzar calculando el ángulo agudo que falta, el ángulo C. ¿Y por qué? Porque yo ya tengo el ángulo A, que mide 90 grados, el ángulo B, que mide 62, por lo tanto el ángulo C, ya sabemos que para calcularlo, directamente sabemos que los tres ángulos van a sumar 180 grados. Entonces, si el ángulo B es 62 y el ángulo A es 90, entonces el ángulo C resulta de sumar 90 más 62 y eso restárselo a 180. Por lo tanto, el ángulo C me va a dar 28 grados. Perfecto. Ahora nos concentramos en el lado AB y el lado BC. Cualquiera de los dos es indistinto para comenzar a calcular. Comencemos por el cálculo de AB. En este caso, no podemos calcular el lado AB con teorema de Pitágoras, porque para poder utilizar el teorema de Pitágoras necesitamos dentro de los datos tener dos lados. Entonces, si no puedo aplicar la propiedad de los ángulos, que es propia de los ángulos, no puedo utilizar teorema de Pitágoras porque me está faltando un dato, no me queda otra opción que recurrir a las razones trigonométricas. ¿Cómo hago para elegir la razón trigonométrica que corresponde? O sea, ¿cuál vamos a usar? ¿Seno, coseno o tangente? Eso va a depender de los datos que tenemos. Fíjense, tenemos como datos el lado AC y el ángulo B. Yo ahora lo que quiero calcular es el lado AB. Entonces me fijo qué relación hay entre el ángulo que tengo como dato, el lado que tengo y el que quiero averiguar. Tenemos ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cuál es la razón trigonométrica definida como cateto opuesto sobre cateto adyacente? La tangente. Entonces ponemos tangente del ángulo que conocemos, que es B, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso particular, el cateto opuesto es 10 centímetros y el cateto adyacente es nuestra incógnita, es decir, X. Entonces nos va a quedar tangente del ángulo B, B mide 62 grados, es igual a cateto opuesto, que es 10 centímetros, dividido cateto adyacente, que es X. Me queda acá una ecuación que debemos resolver. Me quedaría, recuerden que cuando la incógnita está dividiendo no la podemos despejar. Primero la vamos a pasar al otro miembro multiplicando. Va a quedar X por tangente de 62 igual a 10 centímetros. Podemos resolver tangente de 62 con la calculadora, ¿sí? Hacemos tangente 62 grados, lo que me da como resultado 1,88. Generalmente se trabaja con dos decimales, entonces redondeamos al centésimo. Quedaría 1,88 igual a 10 centímetros. Pero recuerden que lo que nosotros necesitamos saber acá es X. Entonces el 1,88 lo vamos a pasar dividiendo. Por lo tanto, hacemos 10 dividido 1,88, lo que me va a dar como resultado 5,32, redondeando. Y eso va a ser la medida
del primer lado que decidimos calcular, que es el lado AB. O sea, ya tenemos AB 5,32. Ya tenemos el ángulo C, que es 28. Está restando calcular solamente el lado BC. Para calcular BC, como ya tenemos dos lados, o sea, tenemos AC que me dieron como datos y tenemos AB que lo calculamos. Podríamos aplicar teorema de Pitágoras, pero ¿qué sucede si hubiéramos calculado mal el lado AB? Arrastraríamos el error también en el cálculo de BC. Entonces yo lo que recomiendo es elegir otra razón trigonométrica para calcular el lado BC. Y en este caso, ¿cómo sería la comparación? Y bueno, tengo, siempre basándome en los datos, tenemos el ángulo B, tenemos el lado AC, pero ahora queremos calcular BC. Entonces veamos la relación que hay entre el ángulo, este cateto y el más largo tenemos que calcular ahora, o sea, la hipotenusa. Sería ángulo, cateto opuesto e hipotenusa. ¿Cuál es la relación trigonométrica que vincula cateto opuesto con hipotenusa? Seno. Entonces arrancamos similar a lo que hicimos en el cálculo de AB. Acá ahora ponemos seno del ángulo B es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, seno de 62 va a ser igual a 10 centímetros, que es el cateto opuesto, dividido la hipotenusa, que ahora es nuestra incógnita. De manera similar, realizamos el procedimiento. Finalmente nos va a quedar que X es igual a 10 centímetros dividido lo que nos da el seno de 62 grados, que es 0,88. Y 10 dividido 0,88 es igual a 11,36. Y esa sería la medida del lado restante. Ya calculamos entonces también el lado BC, por lo tanto nuestro ejercicio estaría terminado.